Vamos a profundizar ahora en lo que es la artrosis trapecio-metacarpiana o también llamada rizoartrosis del pulgar. La rizoartrosis es una artrosis de esta articulación que se produce frecuentemente en mujeres a partir de los 40 o 45 años, aunque puede aparecer en forma precoz. Eso no quiere decir que sea exclusivamente a partir de esa edad. Se asocia con la artrosis de pequeñas articulaciones de la mano, en cuyo caso suelen ser bilaterales, o sea que no solamente de una sola mano, sino que pueden estar ambas manos eh, involucradas. Su patología podría estar en relación con la laxitud anormal que suele tener la cápsula, los ligamentos, y está favorecida también por microtraumatismos repetidos. Por ejemplo, también puede estar, se puede llegar a acentuar esa sensación, ¿sí?, por el uso excesivo de el movimiento, ya sea por el tema de los celulares, ¿sí?, o si no, por el tema también de la utilización del mouse, que eso es una de las cosas que se está dando recientemente. ¿Qué suele presentar? Dolores en el borde radial de la muñeca, ¿sí?, de los cuales se hayan centrados en la región articular, precisamente en esta zona, como lo muestra el dibujo, está, y es un dolor que puede ser espontáneo, si aparece de la nada, en un momento estamos lo más bien y puede aparecer, pero es un dolor punzante y de intensidad variable. En la mayoría de los casos suele ser bastante intenso y muy molesto. La exploración pone en manifiesto el dolor al presionar la base del pulgar, ¿sí?, articulación trapecio-metacarpiana. Y la movilización provoca con frecuencia crujidos y es dolorosa. Esto teniendo en cuenta que está en un periodo de avance, o sea, cuando es precoz, solamente la manifestación del dolor es la más importante. A la palpación se aprecia una prominencia en la zona, siendo un hallazgo común en los casos que han evolucionado hacia una deformidad cuadrangular de la articulación, ¿sí? Presenta una evolución de la artrosis trapecio-metacarpiana que presenta dolores agudos muy intensos o puede pasar a estados subagudos de intensidad variable. Las imágenes radiológicas que son características son estas que tenemos acá. Fíjense, esto es una rizoartrosis primaria muy no tan importante, pero en este caso ya encontramos ya deformación de las superficies articulares. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una primera instancia? Subluxación radial de la base del primer metacarpiano, que es esta que tenemos aquí, y ya después la deformación de las superficies. Vamos a ver qué ortesis vamos a utilizar para la inmovilización de la región tenar y tratamiento de la rizoartrosis. Las ortesis para inmovilización de la eminencia tenar se utilizan en artrosis de articulación trapecio-metacarpiana, en lesiones del ligamento cubital del primer dedo, en postoperatorio de fracturas o luxación de Bennett, ¿sí?, y en prótesis trapecios metacarpianas. Fíjense, acá tenemos una prótesis trapecio metacarpiana. Acá las fracturas de las bases de los metacarpianos, y acá tenemos la fractura de Bennett específica o luxación de Bennett. Depende de la bibliografía con la que van a encontrar el nombre. Acá tenemos la ortesis a medida previo molde de escayola. O sea, cuando hablamos de escayola volvemos a referir que es yeso, ¿sí? Estos son, entonces se saca primero un molde de la zona y luego sobre eso se hace la elaboración a través de un termoplástico
tipo polietileno de baja densidad, pero de alta temperatura, ¿sí? ¿Qué inconvenientes presenta? Su elaboración es sumamente compleja y no puede aplicarse en forma inmediata al paciente porque es en base a molde. Entonces es muy complicado realizar una aplicación rápida y directa. Las órtesis construidas directamente sobre el paciente es con materiales de baja temperatura, o sea, termoconformables, que se aplican o se moldean sobre la articulación o sobre la zona a tratar, pero ¿qué inconvenientes tiene? Que como es una zona muy utilizada, ¿sí? Tiene un mayor deterioro. Y si está cerca o toca elementos con alta temperatura, pueden llegar a deformarse. Su construcción entonces se inicia recortando un trozo de la plancha del termoplástico según el patrón de diseño, que ya se los van a explicar en la parte práctica, y este trozo se calienta introduciéndolo en una cubeta con un agua que tenga una temperatura de más o menos 60 Celsius. Después se retira y se adapta directamente sobre la región tenal del paciente en la posición que nosotros queremos que mantenga para lograr una disminución de la sintomatología. También existen lo que son las prótesis prefabricadas, o sea, ¿cuáles son las ventajas? No requieren de técnico, o sea que directamente el paciente va a la compra y se la coloca. Pero el inconveniente es que rara vez se adaptan en forma correcta a la situación que estamos necesitando. Primero, porque no suele encajar, o si encaja puede comprimir o puede estar un poquito suelta. Entonces, esas son las variables que puede llegar a tener estas prefabricadas. Bueno, biomecánica. Cuando nosotros realizamos la fijación de la articulación, en este caso trapecio metacarpiana, vamos a fijar tanto la articulación proximal, ¿sí? Que vendría a ser todo muñeca y carpo, y la articulación distal, que en este caso sería la metacarpofalángica, que es entonces la zona que se desea abarcar. Si se requiere bloquear el movimiento de la articulación metacarpofalángica del pulgar, o sea, esta, vamos a tener que entonces incluir a la falange distal del pulgar. Es recomendable que la ortesis no permita el movimiento de arqueo de la palma de la mano y puede permitir la flexoextensión de muñeca, o sea, realizar este movimiento. No arquear, ¿sí?, la palma de la mano en este movimiento, pero sí esto. Por eso es que toma la muñeca, pero le da un cierto grado de libertad. En las observaciones de uso, el índice y el pulgar, colocados en posición, conservan su función, que es la de pinza, ¿sí? Que eso es lo fundamental que tiene que lograr. Se debe respetar el libre movimiento de la muñeca. Su empleo más frecuente es entonces en la rizoartrosis, que es lo que hemos estado viendo o haciendo hincapié. Se debe advertir la necesidad de cuidar con cremas hidratantes la zona de la piel que está cubierta por la ortesis para que ésta no se deshidrate y de esa forma con los roces no se lesione. Los límites de la ortesis deben ser correctos. Si sobrepasan las articulaciones subyacentes o impiden su movimiento, o si son insuficientes y no le impiden la movilidad, pueden afectar específicamente la zona de tratamiento.